Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín Paul. Lamento no poder estar en vivo, pero bueno, algunas veces nos toca tener vacaciones. Quería compartir con ustedes el tema de análisis de la información, eh, particularmente de la información de mastitis clínica. Mastitis clínica es seguramente una de las enfermedades más difíciles de evaluar en el tambo. Probablemente los problemas podales sean aún más difíciles de manejar, de analizar que la mastitis clínica, pero con seguridad la mastitis clínica es una de las enfermedades más complejas de analizar. Entonces quería compartir este tema con ustedes, a ver si lo podemos hacer lo suficientemente simple y práctico como para que lo puedan aplicar. La idea es hablar un poco brevemente de mastitis clínica para pasar rápidamente a puntualizar algunos indicadores de mastitis clínica que utilizamos para justamente el análisis de la información que vamos a ver hacia el final. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras cuando estamos analizando el tema de mastitis clínica es que nosotros lo que observamos son las alteraciones que son resultado de la inflamación, no de la infección. La infección puede haber ocurrido días o semanas o meses previo a el proceso inflamatorio agudo, que es lo que nosotros estamos observando, y ese proceso inflamatorio se puede observar solamente en la leche, se puede observar también en la glándula y se puede observar también a nivel sistémico, y eso es lo que se define como severidad. Les diría que hay mucho consenso en todas partes del mundo y en los trabajos de investigación en analizar y registrar la severidad de mastitis en 3 grados. El primer nivel es la mastitis clínica de severidad 1, que transmitimos a los ordeñadores, que tiene una sola cosa mal. Lo que está mal es que la secreción está alterada, pero no hay inflamación del cuarto y la vaca tiene buen estado general. Lo que quiero puntualizar acá es que la capacidad de observar secreción alterada a veces es evidente, pero va a depender mucho de las condiciones en las que se esté realizando el despunte. ¿Cuántos chorros sacamos? No es lo mismo sacar un chorro que 2 chorros, que 3 chorros. En cuanto a la posibilidad de detectar grumos, no es lo mismo que despuntemos en una taza de fondo oscuro. Es cierto que enlentece el proceso diagnóstico, pero hace que podamos detectar grumos pequeños por supuesto, condiciones de la sala de ordeño como las características del piso o de la luz o incluso la agudeza visual que tiene el ordeñador va a afectar la capacidad de detectar pequeños grumos. A veces nos encontramos con ordeñadores que son extremadamente sensibles a la hora de encontrar grumos y nos queda la duda si realmente es una mastitis clínica o no. Muchas veces complementamos esa detección de grumos muy pequeños con un test de mastitis California, en donde el protocolo indica que si detectan grumos muy pequeños y en el test de mastitis California encontramos una gelificación importante, estamos en presencia de un aumento de células somáticas, un proceso inflamatorio, eso es una mastitis clínica. Por el contrario, cuando encontramos grumos muy pequeños en el test mastitis California no se produce una gelificación importante, eso resulta en una vaca que se marca, se observa al día siguiente, pero no es considerada aún mastitis clínica. Mastitis clínica de grado 2 es una mastitis que ya cursa con inflamación del cuarto mamario, además de que la secreción seguramente está alterada. Hay inflamación del cuarto mamario, pero la vaca aún tiene buen estado general. Por lo tanto, hay dos cosas que están mal en la mastitis de grado 2. Y acá la observación es que muchas veces
nuestros ordeñadores no están debidamente entrenados en poder detectar la mastitis que cursa con inflamación. A veces nosotros mismos nos cuesta determinar si la vaca está inflamada antes de ser ordeñada. Sin embargo, después de haber ordeñado a la vaca, es muy fácil darse cuenta si ese cuarto está inflamado o no. Otro tema importante de capacitar es que muchas veces se utiliza la palabra inflamación como sinónimo de edema de ubre. Por lo tanto, también, sobre todo en vacas paridas, tenemos que distinguir entre estas dos situaciones. Y finalmente, en la mastitis clínica de grado 3, y a propósito no puse no una foto de ubre, sino una foto de una vaca con mal estado general, porque lo que domina acá la escena es que esta mastitis ya presenta seguramente alteración en la leche, seguramente inflamación del cuarto, pero tenemos síntomas generales. Estos síntomas generales son diversos, puede ser fiebre, puede ser que la vaca esté deshidratada, puede ser que la vaca no esté comiendo, puede ser que la vaca esté caída por la mastitis clínica, también puede ser que tenga diarrea. Todo esto nos hace pasar a un nivel de severidad 3, en donde evidentemente el problema que se generó en glándula mamaria, o porque hay septicemia o porque hay toxinas, termina afectando a la vaca a nivel de distintos órganos y sistemas. Básicamente, cuando trabajamos con mastitis clínica, entonces tenemos un momento de detección en donde sería importante poder asignar y registrar la severidad. Vamos a aplicar un protocolo, seguramente según la severidad, incluyendo, más allá de jeringas intramamarias, la posibilidad de utilizar antiinflamatorios, antibióticos parenterales, o en el caso de una mastitis de grado 3 seguramente habrá un tratamiento buscando restablecer los sistemas correctamente, con terapia shock y demás, y vamos a terminar aplicando ese tratamiento. A partir de eso se puede generar una cura, que para nosotros siempre vamos a hablar de cura clínica, que es lo que podemos evaluar en el campo, o vamos a establecer que luego del tratamiento, inmediatamente después del tratamiento, no ocurrió una cura. Por lo tanto, si vamos a decidir retratar ese animal, ya acá les empiezo a poner algunos términos. Vamos a utilizar un retratamiento como evento, ya no es un tratamiento, porque el tratamiento original era este y había fracasado. Por lo tanto, vamos a este segundo tratamiento luego de un fracaso, lo vamos a registrar de una manera diferente, como retratamiento, remastitis, para diferenciarlo de este evento. Una cosa importante es que esta evaluación de cura o no cura recomendamos hacerla al final del periodo de descarte de leche, no cuando termina el tratamiento. Muchos de los antibióticos intramamarios que utilizamos siguen teniendo acción terapéutica durante el periodo de retiro de leche. Por lo tanto, hacemos nuestro tratamiento de 2 días, de 3 días, de 4 días, lo que ustedes hayan decidido. Hay un periodo de descarte de leche, y cuando termina el periodo de descarte de leche, evaluamos la cura o no cura, y si es no cura y vamos a decidir volver a tratar, lo registramos como una remastitis, como un retratamiento, para diferenciarlo del tratamiento inicial que fracasó. Y por supuesto, nuestra indicación es no tratar a vacas repetidoras de mastitis, vacas que han tenido 3 o 4 casos de mastitis clínica en la lactancia en el mismo cuarto. Es poco probable que podamos lograr una cura, entonces también en ese caso lo registramos como no tratamos, porque la vaca ya es crónica. Evidentemente, como les decía al principio, la mastitis clínica no es fácil de medir, y esto se debe a distintas cosas. Como les dije, nosotros lo que detectamos es la inflamación, no detectamos la infección. Entonces, muchas veces cuando queremos hacer una asociación entre una lluvia y un brote de mastitis, eso no necesariamente va a estar sincrónico en el mismo momento mostrándonos la relación, pues lo que nosotros detectamos es la inflamación,
no la infección, pero además la mastitis clínica, cuando analizamos eventos de mastitis clínica, dependemos de una definición voluntaria, ¿sí? Hay tambos que tienen determinada definición de mastitis clínica, lo que se conoce en epidemiología como definición de caso, y esa definición es voluntaria de cada tambo, a diferencia de lo que pasa en reproducción. No hay una persona externa que diagnostique si hay una preñez o no hay una preñez. Acá cada día, en cada ordeño, distintas personas muchas veces definen lo que para ellos es mastitis, y su intensidad de detección también puede ser variable a lo largo del tiempo. No es raro que en brotes de mastitis, cuando crece mucho el hospital, los ordeñadores cambien su definición de mastitis y decidan empezar a tratar solamente los casos más graves, porque tienen un hospital muy lleno de vacas. Entonces los casos más leves deciden empezar a dejarlos pasar, y por lo tanto no van a estar detectados, no van a estar registrados. Entonces tenemos que ser conscientes de esta dificultad, realizar los entrenamientos que sean necesarios y monitorear que nuestras definiciones de caso se estén manteniendo en los distintos ordeñadores, en los distintos turnos, en los distintos momentos del año. Por otra parte, cuando analizamos registros, nos tenemos que preguntar si están registradas todas las vacas que tienen leche anormal o solamente las vacas tratadas, ¿sí? En muchos establecimientos nos encontramos que solamente se anotan las vacas que se tratan con mastitis, que se tratan con antibióticos, perdón. Sin embargo, vacas con mastitis que no reciben antibiótico por la causa que sea, porque realizan cultivo en tambo o porque son vacas crónicas, ya no se registran más en el sistema de registros. Por otra parte, cuando registramos y analizamos, tenemos que decidir si nuestro análisis, nuestro registro va a ser a nivel de cuartos o va a ser a nivel de vacas. Me voy anticipando, pero yo les diría que es muy importante a tener un registro a nivel de cuartos, porque eso nos va a permitir tomar decisiones sobre si seguimos tratando un cuarto una vez que alcanzó los 3 o 4 tratamientos por lactancia, o decidimos ya no tratarlo más. Entonces es importante tener el registro a nivel de cuartos, pero el análisis les voy a mostrar que lo vamos a hacer a nivel de vaca, porque nos permite simplificar y ganar tiempo en el análisis. Es muy importante también saber si estamos anotando los retratamientos como retratamientos, como les propuse recientemente, o si cada vez que tratamos la vaca se anota como un tratamiento. Entonces una vaca puede haber recibido 8 tratamientos, pero en realidad buena parte de esos tratamientos que ocurrieron en segundo lugar en realidad fueron retratamientos, porque un tratamiento original no funcionó. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta el intervalo que ocurre entre un caso de mastitis y otro caso de mastitis para considerar este segundo caso como verdaderamente un segundo caso. Si una vaca hizo mastitis el lunes, se trató, el viernes sale del hospital y el lunes siguiente vuelve a hacer mastitis en el mismo cuarto, ¿es un mismo caso o es un caso distinto? Acá les diría que no hay un número mágico que nos permita distinguir una situación de otra, pero en general se considera que 15 días es el intervalo que debemos dejar pasar entre un caso y otro para considerar el segundo caso como verdaderamente segundo caso. Y a partir de acá, en muchos tambos, todos los casos de mastitis que ocurran en el mismo cuarto en ese periodo de 15 días, hayan salido o no hayan salido del hospital, se registran como un retratamiento. Por lo tanto, tenemos dos opciones para registrar retratamientos o REMAS. Una es, vamos a anotar como retratamientos o REMAS aquellos animales que necesiten un segundo tratamiento para poder salir del hospital. Eso está claro. Trato la vaca un lunes, el periodo de descarte en leche finalizaba un viernes, el viernes la vaca sigue con síntomas clínicos, vamos a hacer un nuevo tratamiento, ese nuevo tratamiento se ingresa como REMAS. Pero también podemos tener la situación de que
tratamos la vaca un lunes, el viernes estaba clínicamente curada, la liberamos, el lunes siguiente vuelve a presentar mastitis en el mismo cuarto. Ese evento del lunes no lo ingresamos como mastitis, sino que lo ingresamos como remastitis. Lo volveríamos a ingresar como mastitis si pasaron 15 días entre el primer caso clínico y el segundo caso clínico. A la hora de trabajar con indicadores claves, nosotros nos venimos basando en esta publicación de Risco y Meléndez, que calculo que todos ustedes están familiarizados, donde el capítulo de mastitis clínica estuvo a cargo de Pamela Rueg, y creemos que es una de las aproximaciones más sencillas, pero también más precisas para analizar mastitis clínica. Y acá una de las vueltas de tuerca que le dio Rueg al análisis de mastitis clínica es empezar a hacer los análisis a nivel de vaca. Y esto es simplemente por una cuestión práctica. La mayoría de nuestros programas de manejo de la información, la unidad de análisis es la vaca, porque están centrados en reproducción, y de tal manera todos están diseñados para que la unidad de análisis sea la vaca. Entonces, lo que Pamela propone es utilizar estos indicadores claves a nivel de vaca. Después, lógicamente, si tenemos registrado cuál es el cuarto, podemos tomar decisiones individuales sobre una vaca que repite en un mismo cuarto, y vamos a tomar decisiones distintas sobre una vaca que repite eventos de mastitis clínicas en cuartos distintos. Pero además también tiene una lógica económica. Nuestra unidad productiva no es el cuarto mamario, es la vaca. Entonces, una vaca que entra repetidas veces al hospital es un problema más productivo, más allá de que sea un cuarto el que repite o que sean distintos cuartos los que repiten. Entonces, vamos a arrancar a analizar, describiendo estos indicadores claves de mastitis clínica. El primero y más importante, creo yo, y muchas veces menos observado, es el indicador de la incidencia de mastitis clínica. Y acá obviamente tenemos que tener digamos, el cuidado y el conocimiento. Muchas veces coloquialmente hablamos de incidencia, prevalencia, como si fueran sinónimos. Obviamente sabemos que no son sinónimos. Entonces, cuando analizamos la incidencia de mastitis clínica, tenemos que tener claro que en el numerador, yo para cada indicador que vamos a ver, les voy a mostrar cómo calculamos el numerador y cómo calculamos el denominador. El numerador es el número de nuevos casos en la lactancia ocurridos en el periodo que estamos analizando, y el denominador es el promedio de vacas ordeño en ese mismo periodo. Entonces, por ejemplo, si vamos a analizar la incidencia de mastitis clínica de julio, lo que vamos a poner en el numerador son todas aquellas vacas cuyo primer caso de mastitis clínica en la lactancia haya ocurrido en julio. Puede ser una vaca que parió el 1 de julio y tuvo mastitis el 10 de julio, va a estar en el numerador. Puede ser una vaca que parió el 2 de febrero, pero sin embargo su primer caso de mastitis clínica fue en julio. Esa vaca va a estar. Una vaca que su caso de mastitis clínica ocurrió en julio, pero tuvo un caso previo a nivel vaca, no importa si es el mismo cuarto o no, esa vaca no va a estar incluida en el numerador. Y en el denominador, acá Pamela hace una simplificación de lo que es el denominador verdadero de la incidencia, y lo que ella propone es utilizar el promedio de vacas en ordeño de julio, ¿sí? De tal manera vamos a construir este indicador de incidencia que realmente nos habla de la velocidad con la que avanza la enfermedad. Cuando la incidencia aumenta, lo que nosotros estamos seguros es que cada vez más animales sanos se están enfermando. Por lo tanto, es el mejor evaluador de la prevención de mastitis clínica, porque cuando aumenta la incidencia, lo que nos está marcando es que nosotros perdimos la habilidad de mantener animales sanos, justamente sanos, ¿sí?
yo puedo tener muy baja incidencia y sin embargo tener un hospital repleto de vacas. ¿Por qué? Porque son vacas repetidoras que siguen haciendo mastitis y siguen haciendo mastitis. Nos está hablando de un problema que ocurrió antes, ¿sí? Una vaca se infectó y se volvió crónica y sigue haciendo mastitis. Pero la incidencia nos está hablando de vacas sanas que este mes siempre se habían mantenido sanas y este mes pasaron a estar enfermas. Entonces, cuando evaluamos nuestra prevención, cuando tenemos dudas sobre nuestra rutina de ordeño, cuando tenemos dudas sobre el funcionamiento de la máquina de ordeñar, sobre la efectividad de un sellador pre o post ordeño, cuando tenemos dudas sobre cómo manejamos el ambiente de las vacas, verdaderamente lo único que interesa es observar la incidencia, no la cantidad de mastitis, no las células somáticas del tanque. Lo que interesa es evaluar nuestra capacidad de mantener sanos a los animales sanos. El objetivo es que nuestra incidencia anual sea menor al 25%, por lo tanto estamos hablando de incidencias mensuales inferiores al 2 al 3% como objetivo. Este objetivo, ¿de dónde lo saca Pamela Rueck? Del mejor 25% de los tambos que ella analizó en la zona del medio oeste de Estados Unidos. Acá en Argentina hay tambos que tienen incidencias mensuales menores al 2%, pero no es lo más frecuente. Cuando nosotros no tenemos muy buena capacidad de manejar el ambiente, el confort de la vaca y todas las medidas preventivas que comenté anteriormente, no es raro para nosotros ver incidencias mensuales del 5, 6, 7%, incluso más altas en momentos en donde perdemos capacidad de manejar la infección. Ustedes piensen que si nuestra incidencia es del 5, 6, 7% multiplicado por 12, ¿sí? No es raro que a lo largo de un año se nos terminen enfermando el 60, 70 u 80% de las vacas, mientras que cuando nuestra incidencia mensual está alrededor del 2-3%, nosotros deberíamos terminar el año solamente con un cuarto de las vacas habiendo experimentado un caso de mastitis clínica, mientras que las otras vacas no lo hubieran experimentado. Entonces, este es nuestro primer indicador clave y creo yo uno de los más importantes y uno de los que tiene sentido analizar mes a mes, como es la marcha. El otro indicador que frecuentemente analizamos es la proporción de cambios de tratamientos. Es nuestro remast, típicamente lo llamamos así, o nuestros retratamientos, en donde en el numerador ponemos el número de retratamientos porque el tratamiento original no funcionó, ¿sí? En algunos, como les decía, en algunos tambos esto es sin salir de hospital, algunos tambos han extendido esto al periodo de la ventana de 14 días hasta que lo consideramos un nuevo caso. Acá en el numerador ponemos todos los animales que recibieron un segundo tratamiento porque el primero no funcionó, por lo tanto es importante anotarlo de una manera distinta para poder extraer fácilmente la información. Y en el denominador anotamos el total de casos detectados en ese mismo periodo. Entonces, si analizamos el remast de julio, lo que vamos a poner en el numerador es todas las vacas que necesitaron un segundo tratamiento en julio porque el primero no había funcionado, y en el denominador ponemos todos los casos que detectamos en julio, incluidos los casos que decidimos no tratar. Por ejemplo, en una situación de cultivo en tambo, las no tratadas también van en el denominador, y si a una vaca no tratada después de 3, 4, 5 días o porque empeoró el caso yo decidí tratarlo, eso va a ser un remast, porque mi decisión original era no tratar. Esto básicamente nos habla de la efectividad de nuestro tratamiento o de la efectividad de las detecciones, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que a veces el remast es alto no porque los tratamientos no sean adecuados, sino porque los tratamientos llegan tarde. Esto es típico en los tambos donde se espera.
La vaca tiene grumos chiquitos, la dejo pasar, la dejo pasar, la dejo pasar, y algún día ya me preocupa tanto esa mastitis clínica que decido iniciar un tratamiento. Muchas veces ese tratamiento ya está llegando tarde y vamos a ver que la tasa de REMAS es alta porque inicio tarde los tratamientos, pero muchas veces también la efectividad de los tratamientos no es la adecuada, y por eso es una de las cosas que nos interesa también ver de cerca, porque a veces determinados patógenos van a hacer que nuestra tasa de REMAS sea muy alta, particularmente cuando estamos en presencia de patógenos que son muy refractarios a la terapia. Típicamente, Staphylococcus aureus, menos frecuentemente, pero más explosivo o más claro, es el aumento del REMAS cuando estamos en presencia de micoplasma, prototecas o patógenos de ese tipo. En el mejor de los casos, la tasa de REMAS buscamos que sea inferior al 20%. ¿Sí? Aunque no es raro que nos encontremos con tasas de REMAS más elevadas, justamente o porque estamos llegando tarde o porque nuestros patógenos así lo determinan, o porque estamos acumulando vacas crónicas y repetidoras que también van a estar colaborando a una mayor tasa de REMAS, o por decisiones terapéuticas nuestras. Cuando nosotros ponemos el pomo 1, el pomo 2, el pomo 3, y al día 4 evaluamos la cura clínica, y si el animal sigue con síntomas clínicos, hacemos un retratamiento, un REMAS, nuestra tasa de REMAS aumenta porque nosotros estamos tomando la decisión muy temprano. Por eso decimos que dejemos pasar todo el periodo de descarte de leche para tomar la decisión del retratamiento. El otro indicador que evaluamos frecuentemente, pero que es distinto, es similar, pero es distinto a este, es la proporción de recurrentes. La proporción de recurrentes, en nuestro numerador van a estar los segundos, terceros, cuartos, quintos, los segundos y superiores casos en la lactancia, separados acá 14 días del caso inicial. Entonces, cuando hablamos de incidencia, solo ponemos los primeros casos de mastitis en la lactancia. Entonces la pregunta es, ¿y dónde quedan las vacas repetidoras? Bueno, en este indicador. En la proporción de recurrentes, en nuestro numerador van todos los casos recurrentes, todas las recidivas, todas las repeticiones, como quieran hablar, pero que están separadas 14 días del caso anterior, siempre a nivel de vaca. Acá no me interesa si es el mismo cuarto o es otro cuarto, así hacemos un análisis más sencillo, y el denominador es el total de casos detectados. Entonces, básicamente lo que quiero ver con mi proporción de recurrentes es, en julio, de todo lo que traté, qué porcentaje ya había sido tratado previamente. Entonces, básicamente, acá cuando este indicador no nos gusta, tenemos que pensar en lo mismo: la efectividad de nuestros tratamientos, nuestra capacidad de detección temprana. Si no tengo patógenos que tienden a generar cronicidad, típicamente aureus, pero también aplica a patógenos menos frecuentes como micoplasma o prototeca, pero también tenemos que analizar nuestra política de refugo. Es muy frecuente en tambos que no refugan o que están buscando crecer o que tienen mala reproducción, que todas las vacas se terminen quedando. Si todas las vacas se terminan quedando y no tengo posibilidad de refugar animales crónicos, evidentemente mi proporción de recurrentes va a ser mucho más alta. Nosotros buscamos que esté por debajo del 20%. Algunos tambos lo logran, pero es muy frecuente tener una proporción de recurrentes del 30, 40, 50%. La mitad de los animales que están en el hospital ya habían sido tratadas previamente. No es raro que el 25% o el 30% del hospital haya sido tratado más de 3 o 4 veces. Entonces, evidentemente, ahí mi proporción de recurrentes no va a ser tan buena. Voy a tener el hospital cargado de casos crónicos e incluso de casos que no tienen ningún tipo de solución terapéutica. Por último, menos frecuentemente, a veces analizamos nuestra proporción de severidad 3. En algunos tambos, la severidad 3, la mastitis tóxica, es particularmente preocupante. Entonces, en nuestro numerador ponemos
cuántos casos de severidad 3 tuvimos y en nuestro denominador los casos detectados. Y acá tenemos que considerar algunas cosas. En muchos tambos la proporción de severidad 3 no es demasiado alta, sin embargo, como vamos a ver después, tenemos muchas vacas muertas por mastitis, entonces evidentemente acá no hay un correlato lógico, porque si tenemos vacas muertas con mastitis, previamente deberían haber sido severidad 3. Una vaca con severidad 1, severidad 2 no suele morir por mastitis. Y evidentemente creemos que en muchos de nuestros tambos, particularmente en los tambos medianos y grandes, tenemos problemas en la detección. Es cada vez más difícil para los ordeñadores poder detectar en la fosa la mastitis de grado 3, simplemente porque no tienen tiempo de ver las vacas. Lo que ven es la ubre, entonces a lo sumo le pondrán un antiinflamatorio, pero algunas de estas vacas con fiebre, con deshidratación no extrema o con diarrea, no disparan un tratamiento acorde a la severidad y se manejan con intramamarios y antiinflamatorios porque el ordeñador solamente tiene tiempo de ver la ubre y de esa manera lo maneja. Y como les decía, además, en distintos tambos la proporción de severidad 3 es muy variable. Hay tambos que tienen tan poco como el 5% y hay tambos que tienen tanto como el 20%, pero creemos que es importante registrar la severidad 3 y monitorear que la definición y la detección de severidad 3 en nuestro campo, que muchas veces la termina siendo gente ajena a la operación de ordeño, los vaqueros, los que mueven vacas, muchas veces nos pueden ayudar a mejorar la detección de mastitis con severidad 3. Por último, como les decía, la proporción de muertes, lo que conocemos como letalidad de la enfermedad, es el otro indicador que utilizamos. En el numerador lo que vamos a poner es nuestras vacas muertas por mastitis. Ya acá en este numerador tenemos un problema muchas veces para recopilar los datos, porque cuando vamos a la causa de muerte no es raro que en los tambos entre el 30 y el 50% de las vacas muertas no tengan diagnóstico de muerte. Entonces ahí debemos hacer un trabajo un poco más detectivesco y ver en estas vacas que no se le puso causa de muerte si no tuvieron algún evento de mastitis cercano, y ojalá ese evento de mastitis cercano pudiera tener la severidad como para poder asumir que fue muerta por ese evento de mastitis de severidad 3. Bueno, acá ya nos empiezan a faltar algunos datos, y en muchos tambos aparece muerta y como causa de muerte ubre o mastitis en general, o algún otro término difuso que nos hace no ser precisos en nuestro numerador. Nuestro denominador siguen siendo las vacas con mastitis. Acá generalmente hay un análisis anual de esta información y, como yo les decía, muchas veces el diagnóstico, el porcentaje de causa de muerte, hay muchas muertes que no tienen un diagnóstico. Nosotros lo que buscamos es que menos del 2% de los animales que tengan mastitis terminen en muertes, pero muchas veces este dato lo tenemos algo difuso. Hay otros indicadores que no propone Pamela Rueg y que nosotros creemos que son útiles, que tienen que ver con la leche de hospital. Nos parece que es importante empezar a cuantificar algunos indicadores que nos ayudan a tomar decisiones en tiempo real, y que a los administradores, que muchas veces les interesa poco la mastitis, los ayuda a tomar decisiones más certeras, como son los días fuera del tanque actuales y acumulados que tiene un animal, los litros descartados de leche en promedio, el número de tratamientos por caso o el dinero que llevamos gastado en leche descartada y en tratamientos de cada caso. Nos parece importante empezar a poner estos indicadores físicos de días o de leche o de dinero arriba de la mesa para poder discutir la problemática de los distintos casos.
Los días fuera del tanque creemos que es algo parecido a los días abiertos. La mayoría de los tambos saben cuántos días abiertos tienen y saben que la cantidad de días abiertos de alguna manera es un indicador de la eficiencia reproductiva. Los días que las vacas pasan afuera del tanque es un indicador de nuestra eficiencia de los tratamientos. Sin embargo, la enorme mayoría de los tambos no tienen idea de cuánto tiempo pasan sus vacas en el hospital. La mayoría de los veterinarios les van a macanear diciendo que mis vacas pasan 6 días, porque tengo un tratamiento de 3 días, con 3 días de carta en leche, mis vacas pasan 6 días. Pero es mentira, porque un porcentaje grande de las vacas reciben retratamientos o pasan más días. Por lo tanto, lo que necesitamos es, así como anotamos la fecha de entrada del hospital, necesitamos anotar la fecha de salida del hospital, y la mayoría de los tambos no anota la fecha de salida del hospital para tener los días de hospital real que tiene un tambo en promedio. Los tratamientos por caso, ¿sí?, son análogos a las dosis por preñez. Nosotros sabemos que cuantas menos dosis de semen, cuantas menos inseminaciones utilizamos para lograr una preñez, más eficientes somos. Lógicamente, el número de tratamientos que recibe una vaca para lograr una cura y que no vuelva a presentar casos clínicos es un indicador de nuestra eficiencia. La cantidad de dinero invertido en hormonas y en semen para lograr una preñez es análogo a cuánta leche, cuánto dinero en leche y en tratamientos nosotros nos costó cada caso clínico. Entonces, creemos que estos indicadores son importantes y les voy a mostrar algunos ejemplos al final. Entonces, resumiendo, los indicadores claves con los que trabajamos son la incidencia, como ven acá, la proporción de remastitis o proporción de retratamientos, la proporción de casos recurrentes, la prevalencia de mastitis clínica, no la nombré anteriormente, pero es básicamente la foto de cuántas vacas tuvieron mastitis clínica, no importa si fueron primeros o segundos casos, es sumar la incidencia más la recurrencia, y es la foto, es el tamaño que tienen nuestros hospitales, la proporción de severidad 3, la proporción de vacas que mueren y los días hospital promedio, que es sumar todos los días de hospital y dividirlo por los casos tratados, y esto, el objetivo va a variar según nuestros protocolos de tratamiento y nuestra cantidad de remastitis. Ahora, cuando analizamos, ¿qué es lo que vemos? Cuando analizamos, lo que nosotros vemos es, por ejemplo, les estoy mostrando acá la prevalencia de un tambo, en donde en el numerador ponemos la cantidad de vacas con mastitis clínica por mes y lo dividimos por las vacas en ordeño. Evidentemente, en este periodo nosotros tenemos una prevalencia del 6 al 7%, mientras que en este segundo periodo, evidentemente, la cantidad de vacas detectadas con mastitis aumentó y prácticamente se duplicó o aumentó significativamente. Esto puede corresponder con un problema que empezaron a sufrir las vacas en algún momento del año, como acá que les estoy mostrando, y evidentemente hay más animales enfermos, pero también puede corresponder con que acá cambiamos nuestra definición de caso y empezamos a tratar más animales con mastitis clínica están fuera del tanque, porque en nuestro país no es infrecuente que nosotros convivamos en esta situación de prevalencia relativamente baja con 500.000 células, porque no tenemos una buena detección de mastitis o porque decidimos perdonarle la vida a algunos casos de mastitis, y esta situación también puede corresponder con un cambio de definición. Empezamos a detectar más, empezamos a tratar más y las células en el tanque correspondientemente van a bajar y lógicamente vamos a tener un poco más de chance de curar estas vacas. Cuando analizamos la incidencia, ¿sí?, solamente estamos viendo los casos rojos. Lo que veíamos acá es en la prevalencia, los casos rojos es el primer caso de la lactancia, el caso azul es el segundo, el verde es el tercero. Para la incidencia solamente nos quedamos con el primer caso de mastitis. Entonces, en este mismo tambo,
lo que vemos es que teníamos una incidencia relativamente baja del 2 al 3%, y acá empezamos a tener una incidencia del 4 al 6%, suponiendo que no hubiéramos cambiado nuestra definición de caso. Evidentemente nosotros en algún momento de junio perdimos habilidad de mantener sanas a las vacas sanas, y la enfermedad se está acelerando. Más vacas sanas se están enfermando cada mes. El objetivo, como les decía y les recuerdo, es del 2 al 3% mensual. Cuando analizamos nuestra proporción de recurrentes, vemos que en este tambo, hasta junio, julio, teníamos el 43-45% de los animales eran recurrentes. Nuestro objetivo es tener menos del 20% de animales recurrentes. Evidentemente, a partir de julio, agosto, algo pasó. Los casos recurrentes se empezaron a aumentar y ahí estamos en el 50-60% de casos recurrentes. Evidentemente, lo que pasó a partir de junio, julio, hizo que aumentara la incidencia, que animales sanos se enfermaran, pero también hizo que los animales enfermos volvieran a repetir un nuevo caso de mastitis clínica. Acá solamente estamos viendo la tasa de recurrencia. Y evidentemente, para analizar el REMAST, vamos a poner los casos, como dijimos, los casos tratados una segunda vez porque el tratamiento inicial no funcionó en el numerador, y vamos a poner en el denominador los casos totales detectados de mastitis. En este caso estamos con un REMAST del 34%, cuando nuestro objetivo es tener menos del 20%. Entonces, evidentemente, tenemos que analizar acá si es un tema de detección, de tratamientos o de patógenos. Pero es muy importante acá marcar que para poder analizar fácilmente esto, estos retratamientos deben ser anotados como un nuevo evento. No lo podemos anotar como el mismo evento de tratamiento. Lo podemos anotar, pero después de la distinción hay que hacerla manual y es mucho más engorroso. Finalmente, quería hacer algunos comentarios con respecto a estos indicadores que no marca necesariamente Pamela y que nosotros sí estamos utilizando. Son los días fuera del tanque. Como les decía, normalmente todos decimos, sí, mi protocolo es de 6 días, deben estar 6 días fuera del tanque. Pero esto nos permite analizar, por un lado, qué tanto se están cumpliendo los protocolos. Así como hay dietas que existen en la computadora, hay dietas que son las que existen en el comedero y dietas que son las que comen las vacas, lo mismo pasa con los protocolos. Tengo el protocolo en mi computadora, tengo el protocolo que está pegado en la pared y tengo el protocolo que reciben las vacas. Entonces, analizando los días fuera del tanque, nos podemos enterar que nuestro cumplimiento del protocolo puede ser muy bueno o puede ser no tan bueno, pero también me permite, en función del REMAST, ver si las vacas no están teniendo una estadía extendida en el hospital, porque justamente nuestros protocolos no son tan buenos, y en definitiva nos permite tomar decisiones sobre vacas que son caras de mantener porque evidentemente no están respondiendo adecuadamente a nuestros tratamientos. Entonces, les quiero mostrar algunas vacas problemas. Esta vaca en esta semana está produciendo 44 litros. Es una vaca de segunda lactancia que está en los 185 días en leche. Llevamos ordeñados 6.400 litros de leche, pero evidentemente es una vaca que desde el punto de vista de mastitis está teniendo problemas. Tuvo mastitis en febrero, tuvo mastitis en marzo. Acá la inseminé a la salida del hospital, en este caso la inseminé mientras estaba en el hospital, volvió a repetir mastitis en marzo, volvió a repetir mastitis en abril, volvió a repetir mastitis en abril. La acabamos de palpar, está vacía e ingresa a un protocolo de inseminación a tiempo fijo. No es raro que esta vaca haya quedado vacía, porque todas sus inseminaciones fueron alrededor de eventos de mastitis. Lo que creo que nos deberíamos preguntar es si es necesario quedarnos con esta vaca. Y cuando nos planteamos esa situación, lo primero que vemos es que es una vaca que da 44 litros
en su segunda lactancia. Entonces acá evidentemente lo que tenemos que decidir es si es una buena vaca o no, y por supuesto eso va a depender de cuántos reemplazos tenga y de la situación de cada tambo, pero desde el punto de vista de productivo y de calidad de leche, lo que vemos es que es una vaca que evidentemente está preparada para producir muchísima leche, produce 50 litros en el pico de lactancia, pero en cada caso de mastitis evidentemente su producción baja. Sin embargo, es un animal muy productor y vuelve a producir leche y vuelve a caer en un caso de mastitis y vuelve a tratar de levantar. Esta vaca, como les decía, en 185 días en leche llevamos ordeñados 6.400 litros. Es una vaca de 35 litros de promedio, una vaca que seguramente todos quisiéramos, pero con más información sobre la mesa podemos discutir con el administrador otras cosas. Esta vaca de 185 días, de 6 meses que estuvo siendo ordeñada, 30 días, un mes completo, se lo pasó en el hospital. Los litros tirados en la lactancia, acumulados por los distintos casos de mastitis, la leche descartada, fue de 1.080 litros. Por lo tanto, lo que vendimos en promedio esta vaca es solamente de 28 litros. Evidentemente no es una vaca que desde el punto de vista productivo comercial sea una vaca tan deseable. Ustedes me podrán decir, bueno, pero yo estos 1.000 litros los uso para la guachera. Ok, pero la leche guachera no vale lo mismo que la leche que se lleva el tanque, que se lleva el camión cada mañana. Por lo tanto, nos parece que estos indicadores de total de días de hospital acumulados en la lactancia, litros tirados acumulados en la lactancia, son indicadores que nos pueden ayudar a detectar vacas que comercialmente, desde el punto de vista productivo, aunque tengan muy buena genética, no sean las vacas más rentables para nuestro establecimiento. Lo otro que quería mostrar para ir terminando es el análisis de la información de mastitis, cómo estructuramos todo esto. Entonces, una de las cosas que nos interesa analizar, por ejemplo, es la cantidad de mastitis clínica que hubo por semana de parida. Entonces, lo que ustedes ven en el eje de las X es cada semana de lactancia, ¿sí? Cada columna tiene el ancho de una semana, y lo que ven en el eje de la Y es la cantidad de eventos que ocurrieron en cada semana. Entonces, por ejemplo, en este tambo, una de las cosas que vemos es que la primera semana vemos la mitad de casos de mastitis clínica que la segunda semana. Esta digamos, declinación es la que vemos habitualmente en todos los tambos. Sin embargo, yo lo que haría en este tambo es ir a revisar la detección de vacas recién paridas, porque lo que esperamos es que la semana en donde más mastitis tenemos sea la primera semana. Cuando veo una curva en donde en la segunda semana detectamos el doble de lo que detectamos en la primera, lo primero que iría a ver es si en la primera semana efectivamente estamos detectando mastitis adecuadamente. En este tambo en particular había un tambo descalostrado donde las vacas pasaban 5 o 6 días, y en esa semana muchas vacas que tenían mastitis clínica no eran detectadas adecuadamente, eran detectadas en el tambo comercial donde las vacas llegaban, y evidentemente el éxito de estos tratamientos que fueron detectados en la segunda semana, pero que la vaca venía sufriendo desde la primera semana, no van a ser tan exitosos, van a tener mayor tasa de remadas, van a tener mayor recurrencia que si hubieran sido tratados adecuadamente en la primera semana. En este otro tipo de gráfico, lo que nosotros ponemos es, en el eje de las X, es la línea de tiempo, en este caso es un año, y en el eje de las Y lo que ponemos son los días en leche a la mastitis. Entonces podemos ver, creo yo, bastante claramente en este gráfico que en este momento del año hubo un brote de mastitis, y si se fijan, ese brote de mastitis, lo mismo que ocurrió en este segundo brote de mastitis, es un brote de mastitis que afectó a todos los días en leche. Acá vamos desde 0 a 300 días en leche,
y en este brote se brotaron en general todas las vacas, en este brote se brotaron en general todas las vacas. Sin embargo, en este brote reciente lo que tenemos es un problema en el posparto inmediato. Acá estamos con vacas de menos de 20 días que se brotaron todas juntas en este momento. Evidentemente acá en estos partos de estos últimos 15, 20 días estamos teniendo un problema porque es un brote en el periparto, y cuando esto lo analizamos, lo que veíamos en esta gráfica, el código de colores es por número ordinal de partos. Lógicamente todas estas mastitis posparto son todas rojas porque son todos el primer caso de mastitis clínica. Acá el código de colores es por número de lactancia, en donde rojo es la primera lactancia, azul es la segunda, y verde son los animales tercer y más partos. Lo que vemos que este brote en el posparto está ocurriendo principalmente en animales verdes, en animales de 3 y más lactancia. Entonces esto nos permite también analizar qué tipo de problemática podemos tener. Evidentemente acá puede haber problemas de vaca de transición, problemas de ambiente en el preparto o en el posparto inmediato. Entonces nos permite también enfocar a dónde tenemos que trabajar. El otro análisis interesante, ya más global, que tenemos tenemos que hacer es ver cuánta mastitis clínica tenemos, ¿sí? En cuanto a incidencia. Y acá la recomendación es que cuando la incidencia sea superior al 2% mensual, empecemos a cultivar regularmente las vacas, a tener datos de sensibilidad a los antibióticos para saber lo que nos está pasando. Pero a la vez que estamos haciendo esto, aumentó la incidencia, como yo les mostraba, aumentó del 2-3% al 4-6%, empezamos a cultivar y a mandar al laboratorio. Cultivamos y pedimos sensibilidad, pero a la vez vamos a empezar a analizar si es un problema de recurrencia, ¿sí? Sí, o si tenemos muchos primeros casos, ¿sí? Básicamente lo que yo les estaba mostrando con los indicadores. Aumentaron mucho los primeros casos, o lo que pasa es que nos aumentaron las recurrencias. Nos pueden haber aumentado las dos cosas a la vez. Evidentemente, cuando tenemos un aumento en la recurrencia y a partir de estos resultados de cultivo y sensibilidad, lo que nos va a interesar es ver qué aislamientos estamos teniendo, sensibilidad a antibióticos, reevaluar nuestros protocolos de tratamiento, pero también analizar nuestra política de rechazo. Nosotros podemos tener el hospital lleno de vacas recurrentes y en realidad no estamos teniendo un problema de bacterias súper resistentes o súper difíciles de tratar. Nuestros tratamientos son adecuados, pero lo que está fallando es nuestro política de rechazo, y estamos acumulando vacas recurrentes, que a su vez pueden ser un problema futuro porque estas pueden ser fuente de nuevas infecciones si estamos hablando de patógenos contagiosos. Ahora, si tenemos un problema de incidencia, un problema de primeros casos, una de las cosas que vamos a analizar es si esto está ocurriendo al inicio de la lactancia, como les estaba mostrando en ese brote reciente, en donde muchas vacas se presentan mastitis clínica en el posparto. Acá nos gustaría estar por debajo del 10%, estamos pensando en un problema en la transición. Evidentemente, si es un problema en la transición, vamos a analizar si solamente afecta a vacas, como les estaba mostrando, o a vaquillonas. Si el tema es en lactancia más avanzada, digamos en más de 30 días, evidentemente vamos a analizar todo nuestro programa. Pero básicamente, cuando nosotros estamos teniendo mastitis clínica avanzados en la lactancia, lo que vamos a analizar es si no tenemos transmisión contagiosa, rutinas de ordeño, ambiente, relación con otras enfermedades. Cuando tenemos un problema inmediato en el posparto, digamos en menos de 30 días, lo que nos vamos a centrar es en como dice acá, en la vaca seca o en la transición de la vaca entre preparto y 20 días posparto. Concluyendo, entonces, para
analizar mastitis clínica, primero debemos tener registros y debemos estructurar los registros para el tipo de análisis que vamos a hacer. Ahora, lo que yo vengo diciendo desde hace un tiempo es que tenemos que analizar para actuar, no tenemos que analizar para hacer un lindo gráfico. La verdad es que esos gráficos que yo les mostraba, que teníamos 4, 5, 6 meses de incidencia aumentada, y no es lo más virtuoso. Nosotros debiéramos analizar la incidencia mes a mes para poder corregir las situaciones. No debemos analizar para generar gráficos históricos que muestren lo desastroso que fuimos durante los últimos 6 meses. Entonces deberíamos analizar regularmente para poder actuar. Yo en esto digo que en la mastitis tenemos que empezar a hacer como se hace en reproducción. Nosotros tactamos, palpamos las vacas y generamos indicadores y analizamos para actuar sobre el próximo ciclo de inseminación. Y acá debiéramos hacer lo mismo. Cada 15 días o una vez por mes deberíamos analizar la mastitis